Hola, ¿cómo están? Muy buenas. Vamos a empezar este nuevo tema que es el proceso de evolución humana. Este largo recorrido que dura aproximadamente 8 millones de años desde su inicio, es decir, con la aparición de las primeras especies más emparentadas al actual Homo sapiens, que serían las especies homininas, los primeros primates homininos, cuya característica fundamental es el bipedismo, ¿no? Ese es el carácter evolutivo que lo distingue de otras especies de primates, distingue a este grupo de homininos y que hubiera empezado aproximadamente hace 8 millones de años y que tiene, por supuesto, un largo recorrido de varias especies, extinciones y apariciones sucedáneas, simultáneas y complejas que han estado ocurriendo en ese lapso del tiempo en el recorrido de la vida. Bien, antes de comenzar la descripción en sí de los contenidos, yo quisiera compartirles a modo de reflexión o para iniciar nuestra reflexión un fragmento de una lectura de un paleontólogo cuyo nombre es Stephen Jay Gould y que nos dice que si hemos de dedicarnos a las metáforas para pensar la evolución, yo prefiero pensar en una pendiente muy ancha y uniforme. El agua gotea al azar en la parte superior y habitualmente se seca antes de llegar a ninguna parte. Ocasionalmente consigue recorrer su camino y excavar un valle para canalizar flujos futuros. Esta miríada de valles podría haber surgido en cualquier lugar del paisaje. Sus posiciones concretas son totalmente accidentales. Si pudiéramos repetir el experimento, podríamos no obtener ningún valle o bien obtener un sistema totalmente distinto. No obstante, ahora nos encontramos en la línea costera contemplando el magnífico espaciamiento de los valles y su regular contacto con el mar. ¿Cuán fácil es asumir que no podría haber surgido ningún otro paisaje? Este fragmento que acabo de leer, como les dije, es de un afamado paleontólogo norteamericano, Stephen Jay Gould, de un lindo texto que se denomina En lo mejor de la vida, ¿sí? Dentro de una colección de ensayos. Bien, les he leído este texto porque me parece una linda metáfora para pensar la evolución, no solamente la evolución humana, que estamos en este momento viendo una serie de cambios de cómo ha ido modificando los rostros de los homininos a lo largo de este proceso evolutivo, sino también pensar la evolución en general de cualquier forma de vida. Pero bueno, la metáfora de la cual nos habla Stephen Jay Gould es que si nos imaginamos una pendiente terrestre que dirige, digamos, o canaliza la, el agua que va cayendo de las alturas o bien de la lluvia y existe la posibilidad lógica, ustedes pónganse a imaginar, existe la posibilidad lógica de que la canalización de ese agua, gota a gota, provoque a lo largo de muchos años, a lo largo de mucho tiempo, una serie de paisajes, por ejemplo, valles, debajo de la pendiente, ¿no? Ahí donde acaba la pendiente. Pero también es una posibilidad perfectamente posible de que el agua, por una y X razón, por ejemplo, porque se dispersa caóticamente, va secándose a lo largo de la pendiente y no construye ningún valle. Y la zona de abajo, después de mucho tiempo, sigue siendo una zona, digamos, desértica. ¿De acuerdo? Sí, o bien existe una posibilidad, entre otras muchas más, de que en vez de uno o dos valles más o menos cercanos, abajo, donde termina la pendiente, pueda haber muchos más. ¿Sí? O valles en diferentes zonas de forma distintamente posicionada, etcétera, etcétera. Las posibilidades que existen desde la nada, digamos, desde el desierto, a que no haya habido ninguna diversificación del paisaje,
hasta una diversificación extrema del paisaje, las posibilidades son amplias. De esa forma hay que pensar la evolución, no solo humana, la evolución en general, pero ahora, bueno, ya que el tema nos trae al respecto, la evolución humana. Es decir, de una forma en la que la aparición de nuestra especie, que es la especie que tiene la suerte de poder estudiar un pasado tan remoto, tan largo, les decía desde una idea desde donde la aparición de nuestra especie no fue inevitable, no fue el resultado lógico, digamos, único, el resultado ascendente del pasado, sino que fue una de las muchas posibilidades que hubiera surgido, la aparición de nuestra especie, a lo largo de la evolución. Y es así la evolución, ¿sí? En muchos casos, el hecho de que una especie esté aquí y ahora, y en particular nuestra especie esté aquí y ahora con la suerte de poder reflexionar nuestro pasado, es un accidente. En gran parte es un accidente, ¿sí? Es de esta manera la que hay que ir pensando en los procesos evolutivos y no como cosas que se suceden obligatoriamente en el tiempo. ¿De acuerdo? Bien, entonces, con esa reflexión de Stephen Jay Gould, quisiera empezar la exposición de este tema. Vamos a empezar con la hominización. Yo les dije que existe una superfamilia, es decir, una gran familia de primates llamados homínidos, compuesto de varios representantes actuales, ¿no? Que todavía siguen con vida. Especies que forman parte de esta gran familia. Pero la definición de hominización es el proceso que da lugar a la familia homínida. Son los primates vivientes más emparentados con Homo sapiens. Entonces, los homínidos serían actuales, por supuesto, después de un proceso de diversificación y evolución. Las especies actuales serían Homo sapiens, las dos especies de chimpancés, los gorilas, los orangutanes. Hasta ahí serían los homínidos. Porque si tomamos en cuenta al gibón más, ya estamos hablando de hominoides. ¿Ok? Bien, tenemos que hablar un poco, tener una idea por lo menos de cómo han ido explorando las diferentes ciencias este proceso previo a la aparición de los homininos, que es donde nos vamos a concentrar. ¿No? Tenemos que tener una idea previa de la historia evolutiva de los primates en general. Por lo menos podríamos dividir, digamos, en 3 fases la evolución del orden primate, que durarían las 3 fases unos 70 millones de años de antigüedad aproximadamente. En los primeros 35 millones de años, la mitad de ese tiempo, los primates ocuparon los continentes europeo y norteamericano. Fíjense que los primates básicamente se originan en 2 continentes donde actualmente, 70 millones de años después, ya no existen en forma natural, ¿no? Ni en Europa ni en Norteamérica se pueden encontrar primates de forma natural. Pero bueno, se originaron en esos continentes, tomando en cuenta que actualmente, como les decía, no existen primates en forma natural en esos continentes, y además tomando en cuenta que las placas continentales, estas grandes masas de tierra que son lo que llamamos continente, África, Europa, etc., no estaban en el mismo lugar que actualmente los encontramos, porque hay un movimiento de placas, un movimiento geológico que es, aunque muy lento, quizá imperceptible mientras estamos vivos, pero que sucede y a lo largo de varios millones de años los cambios son importantes. Bien, en una segunda fase, que duraría hasta hace 50 millones de años atrás aproximadamente, los primates se repartieron, digamos, en el continente
además del europeo y norteamericano, donde ya existían, en el África y en el Asia también. Es decir, tuvieron un éxito evolutivo durante esta segunda fase porque lograron habitar espacios geográficos más amplios y diversos, ¿de acuerdo? Lo que es un éxito, digamos, para este grupo. Y por último, la tercera fase, que sería más o menos, tendría una duración igual de 50 millones de años hasta el presente, donde básicamente los primates existieron en una primera etapa, digamos, dentro de esta fase, en cinco de los, bueno, en 4 continentes: Europa, Norteamérica y América del Sur, y América, bueno, básicamente toda América, ¿no? Tanto el norte como Centro y Sudamérica, África y Asia, ¿no? Actualmente, como les había indicado en el anterior tema, solamente existen primates en África, Asia, Centro y Sudamérica, ¿sí? Ya no hay en Europa ni en Norteamérica. Bien, entonces 70 millones de años tiene la antigüedad de los primates. Ha habido una serie de estudios que pretenden reconstruir cuáles serían los ancestros de la familia homínida, de la cual les hablé, que surgieron en bosques tropicales, digamos, porque los homínidos surgieron en bosques tropicales, porque los estudios de los fósiles encontrados, hallados, están asociados a ese tipo de ambiente. Por ejemplo, tenemos al procónsul, así se llama este fósil, de un posible ancestro de los homínidos. Fíjense que no tiene cola, ese es un encéfalo desarrollado, ¿no? Un tronco no tan largo como de otros primates como los cercopitecos, capacidad de tener algún tipo de movilidad o de posición bípeda o erguida, que seguramente por la constitución anatómica que uno puede deducir de los huesos que se pudo rescatar y de la reconstrucción que se hizo de este individuo, entonces es muy posible esas características asociadas a los homínidos, ¿no? Lo más probable, por lo menos los más antiguos, son también del continente africano. Entonces, este procónsul, como así se le llamó a la especie a la cual pertenece este conjunto de fósiles, hubiera surgido hace unos 22 millones de años atrás. No es el único, hay incluso algunos más antiguos, homínidos. Por ejemplo, tenemos a Egyptopithecus, que significa primate de Egipto, básicamente, ¿no? Su nombre está en latín. Es más antiguo que el anterior, tiene 35 millones de años. Las características craneales también son bastante cercanas a la familia homínida actual. Por ejemplo, pero tiene algunos rasgos, digamos, de transición, ¿no? Que pertenecen a primates más homologías primitivas, ¿no? O homologías ancestrales. Es decir, a primates más antiguos que la familia homínida. Por ejemplo, tener un hocico marcado, ¿no? Fíjense, es un hocico largo. Tiene cola todavía la Egyptopithecus. No tiene el conducto auditivo externo, algo que después en los homínidos va a ser un rasgo presente. Las homologías derivadas o las adquisiciones distintas a primates anteriores, pues que por ejemplo tienen un cerebro más grande, con un desarrollo importante del lóbulo frontal, esta parte del cerebro. La expansión de las áreas visuales, en el caso del cerebro también, es un cerebro donde las áreas visuales son más amplias, producto de su proceso de encefalización, y es muy posible que de vivir en bosques tropicales, en medios boscosos donde hay mucha lluvia, mucha vegetación, haya podido pasar también, obtener la capacidad de vivir en medios más estacionales, quiere decir en donde el clima no es constante, ¿no? Se siente el cambio de las estaciones del año. Eso quiere decir que no son precisamente, por ejemplo, en invierno no vas a tener demasiada vegetación precisamente, pero es un primate adaptado a esos medios. También lo que es un antecedente muy importante es esta adquisición evolutiva,
para hacer posible la aparición de homínidos, por ejemplo. Volvemos a hablar un poco del procónsul, que lo habíamos mencionado al principio, dijimos que tiene más o menos 22 millones de años de antigüedad. Hay una gran parte digamos, hay un gran acuerdo, hay varios científicas que acuerdan que este sería el ancestro común de los homínidos actuales, es decir, de chimpancés, gorilas, orangutanes y humanos. Tenía el tamaño de un mandril aproximadamente, un cráneo más grande que los monos del viejo mundo, es decir, de los otros primates africanos, no tiene cola, posiblemente descendiente de la Egyptopithecus, puede ser, ¿no? Entonces, si asumimos que procónsul es, vuelvo un ratito atrás, les decía, si asumimos que procónsul es el ancestro común de los homínidos, tuviera que ser este punto de nuestra reconstrucción gráfica de la evolución, ¿no? Aquí este ancestro común, más o menos que tiene una antigüedad de 22 millones de años, pero que hace 10 millones de años, más o menos, empezaría una diversificación evolutiva hacia los orangutanes, gorilas, humanos y chimpancés. ¿Sí? Producto de que hace 14 millones de años más o menos, en una etapa llamada Mioceno, hubiera existido un paulatino enfriamiento del planeta, ¿no? Y este enfriamiento produjo una diversificación de los ecosistemas que provocó la adaptación de diferentes grupos de homínidos a diferentes tipos de ecosistemas. Hay un homínido más reciente, que es el más reciente que el procónsul, que es el Keniapithecus. Fue hallado en Kenia, en la localidad de Jericó, por eso se llama Keniapithecus. Pithecus es en latín primate, ¿no? Sería primate de Kenia, más o menos. Hace 14 millones de años se ha datado la antigüedad de este homínido. Hay varios más, todavía más reciente, está el Dryopithecus, está el Sivapithecus. Este, por ejemplo, se lo halló en el Asia, lo que es interesante, que podría ser un pariente más próximo de los orangutanes actuales, ¿no? Fíjense, sin cola, características muy homínidas. Los homínidos entonces tuvieron cambios muy importantes que fueron en un proceso evolutivo diversificando hacia la familia homínida actual, que constituyen lo que ya les dije. Chimpancés, humanos, gorilas, orangutanes. ¿Sí? Esa es la familia homínida. A grandes rasgos les he mostrado algunos exponentes, digamos, de su proceso evolutivo, sin marcar de que uno sucede detrás del otro, ¿no? Eso es muy difícil saber, si no imposible, ¿no? Porque, como les he dicho al principio, la evolución no recorre en una forma lineal donde una especie antecede a otra y la otra sucede de la otra, etc. Bien, ahora hablaremos de los homínidos, que serían esa familia más pequeña o subfamilia dentro de los homínidos, cuya característica principal de los homínidos es que el bipedismo está, digamos, consolidado. Puede estar parcialmente consolidado en los más antiguos homínidos o completamente consolidado en homínidos más avanzados o recientes. La familia homínida, entonces, la vamos a dividir en 5 géneros. Acá hay una gran discusión en la paleontología, quiero advertir eso, no es consenso esta división. ¿Por qué? Porque se tienen diferentes especies y entonces si lo vas a clasificar en un género o en el otro, hay una discusión, porque no siempre las especies, los organismos vivos están clarísimamente identificados. No se olviden que la ciencia funciona en base a modelos teóricos, ¿no?
que obviamente no son inventos de nadie, sino que se extraen de una serie o de un conjunto de evidencia empírica. Pero los modelos teóricos nunca son el reflejo pasivo de una evidencia empírica, siempre son interpretaciones de esa evidencia empírica, ¿no? Entonces, ahí en ese proceso de interpretación, por supuesto que hay una discusión porque hay ambigüedades, ¿no? Se puede interpretar de una u otra manera. Lo que no significa que sea una interpretación arbitraria, porque no se hace de la nada, sino se hace sobre la base de procurar explicar la evidencia. Sí, la evidencia puede ser a nivel de fósil, estudios moleculares, estudios paleoecológicos, es decir, estudios de cómo era el medio ambiente donde vivieron los organismos en aquellas épocas. Hay un montón de evidencia, no es una interpretación antojadiza, ¿sí? Porque muchas veces hay gente que dice, pero eso es pura teoría. Y bueno, ¿y qué se entiende por teoría, no? Teoría científica no es que yo me invento una cosa, no es una creencia, ¿no? No es decir, el mundo fue creado porque dos tipos, un tipo superpoderoso agarró el barro y hizo a dos primeras personas. Esa es una creencia. Lo que no es una creencia es que se tiene un modelo teórico donde se trata de explicar un conjunto de datos experimental y empíricamente verificables, ¿ok? Entonces, en función de esto, que siempre va a ser la ciencia, un proceso de discusión y desarrollo, porque si no, no habría progreso de las ciencias, en función de esto, no hay un consenso de establecer cuántos géneros, ¿no? Cuántos grupos de organismos más emparentados conforman la pequeña familia o esta familia más reducida de los homínidos. No hay un consenso pleno. Pero dada la revisión bibliográfica que hemos hecho para preparar las clases, nos parece la más conveniente, por lo pronto, el tomar la clasificación de un par de investigadores españoles, enseguida les voy a mencionar quiénes, Cela y Conde apellidan, pero bueno, estos investigadores plantean 6 géneros para la familia homínida. Horrorín, que serían los más antiguos, 6 millones de años aproximadamente, Australopithecus, después, Keniántropos, Australopithecus de 4 millones de años, los keniántropos de 3,5 millones de años, sería la datación de su origen, los parántropos, 3,5 millones de años, y los más recientes que serían los Homo, ¿sí? De 2,5 millones de años en su origen, de antigüedad y de recorrido evolutivo. Es muy difícil la taxonomía para estos homínidos. Aquí Cela, Conde y Altava, que les mencioné, sus investigadores españoles, proponen para poder clasificar a los homínidos que se pueda hacer sobre la base de especies germinales, es decir, fósiles asociados a una especie que son, digamos, claramente representativos para agrupar a otros fósiles en torno de ella, ¿no? Es decir, en el conjunto del rastreo que se hace de la paleontología para poder buscar la historia evolutiva de los homínidos, aparecen fósiles, ¿sí? Aparecen fósiles que algunos son muy ultra fragmentarios, pequeños pedazos de un cráneo, y otros son mucho más completos, ¿no? Donde incluso hay fósiles que casi son la totalidad de los huesos de un individuo. Entonces, en función del fósil que tenga un conjunto más completo, se clasifica a todos los otros fósiles que obviamente tengan más parecido con las características fundamentales de esta especie germinal o este fósil más completo. ¿Sí? Especie germinal, fósil completo, lo mismo. ¿De acuerdo? Entonces, se cuentan las homologías derivadas para poder asociar un descubrimiento de fósiles a una u otra especie del conjunto que ya se tiene de fósiles más completos. Bien, entonces en función de eso se identifica estos
estos estos cinco géneros, ¿no? Estos cinco géneros que serían los Praeanthropus, o el género Horrorin también, ¿sí? Los Praeanthropus o el género Horrorin, cuya especie germinal sería justamente el Horrorin tugenensis, es un homínido antiguo, un hominino, perdón, hominino antiguo. Tenemos a los Australopithecus, cuya especie germinal sería el Australopithecus africanus, que lo vamos a conocer, algunos descubrimientos son bien famosos al respecto, los parántropos, los keniántropos y los Homo, ¿sí? Teniendo como especie germinal Homo habilis. Bien. Una de las primeras cosas que vamos a discutir antes de hacer un recorrido de los hallazgos más importantes a nivel de fósiles, me interesa discutir algunas cuestiones para dar cuenta de las explicaciones evolutivas al respecto, ¿no? Una de las primeras cosas es preguntarse sobre las causas del bipedismo, ¿no? El carácter evolutivo que distingue a los homininos de otros primates, de homínidos, de hominoides, de todos los otros primates, de cercopithecos, de platirrinos, etcétera, etcétera, de todos los demás primates. Lo que hace especial, lo que hace único de los homininos respecto a los demás primates es el bipedismo. Y entonces el tratar de indagar cuáles fueron las condiciones en las que surgió evolutivamente el bipedismo ha sido también una larga e interesante discusión científica. Nos remontemos por un momento a una de las primeras explicaciones muy audaces, allá por 1925, hace casi un siglo atrás. Se hizo un hallazgo trascendental en la paleontología, que fueron los fósiles del llamado niño de Taung. Este es el apodo de un fósil. Fue el primer hominino encontrado en África, ¿sí? Y fue un hallazgo tan importante que revolucionó la paleontología, la antropología evolutiva de entonces. ¿Sí? Fue un hallazgo descubierto por Raymond Dart en lo que ahora es Sudáfrica. ¿Y por qué fue tan importante? Porque hasta ese momento todos los fósiles de la evolución humana se encontraban, la gran mayoría, en Europa, y una otra parte se había encontrado ya en el Asia. ¿Sí? Y como es la academia occidental, ¿no? Es la ciencia occidental la que va con mayor interés buscando en el pasado de nuestra evolución. Entonces, no cabía en la cabeza de los científicos que exista un fósil bruscamente más antiguo que todo lo que se había hallado en Europa y en Asia y había sido encontrado, en este caso, en África. Y bueno, Raymond Dart plantea una hipótesis muy audaz donde dice, bueno, el origen de los humanos está en África. He hallado el fósil que de lejos es el más antiguo, ¿no? Obviamente Raymond Dart le da a su fósil el carácter de ser el más antiguo y desde donde se origina la evolución, ¿no? Eso obviamente después se va a ir modificando, pero bueno, entre otras, en muchas cosas que dijo que se pudo equivocar, tenía algo donde se le da hasta ahora mucha razón. El origen de la evolución humana está en el África. Y la prueba más dura que se tiene, entre otras, para esto es que los fósiles más antiguos de la evolución humana están en ese continente. ¿De acuerdo? Entonces, Raymond Dart empieza a hacer, sobre la base de este fósil único, que le bautizó el niño de Taung, porque el fósil, después de hacer un estudio
se determinó que no era de un individuo adulto, sino de un adolescente niño, lo que ahora llamamos adolescente, en la transición entre niño y adolescente, pongámoslo así, para ponerle el término más de nuestra especie, ¿sí? Bien, entonces, Dart dice, este tipo de humanos muy antiguos tenían tres características claves. Eran bípedos, vivían en la sabana y eran productores de cultura a través de herramientas. ¿Sí? Entonces, estos humanos, representados en el fósil del niño de Taung, inauguraron esas tres características que van a ir ahondándose, profundizándose, complejizándose en el curso de la evolución humana. Esa es la idea de Raymond Dart. Y además lanzó algunas hipótesis de en qué condiciones ecológicas se dio eso, ¿no? Planteó que en esa época, más o menos unos 3 millones de años atrás, se hubieran sustituido los bosques tropicales, donde vivían los homínidos, por sabanas, donde aparecieron los homínidos, los primeros humanos. ¿Sí? En ese entorno aparece lo que el mismo Raymond Dart bautizó como la especie Australopithecus africanus, a la cual pertenecería el fósil de este niño de Taung. Ojo que un dato que no di es que el fósil que encontró de este niño de Taung era un cráneo. Era un cráneo, digamos, bastante completo, pero era un cráneo. Entonces ustedes se pueden hacer la pregunta, ¿y cómo sabía Raymond Dart que eran bípedos? ¿No? ¿Cómo se puede saber con el cráneo de un individuo si caminaba en dos patas o no? ¿No? Entre otras inferencias también se pueden preguntar cómo sabía que había cultura, todo eso. Para algunas de esas cosas sí tenía alguna evidencia. Para lo del tema del bipedismo, fue casi una intuición, aunque no tanto. Enseguida, claro, cómo es que planteó que era bípedo, el niño de Taung. Y además tuvo razón, ¿no? El tiempo le dio la razón. Entonces hay una relación acá entre los cambios evolutivos, biológicos que van sufriendo los primeros humanos con los cambios ambientales, con las condiciones ecológicas en donde se desenvuelven, ¿no? Sabana, y entonces hay una presión ambiental ahí para que, digamos, facilite o empuje a la aparición de características humanas como el bipedismo, el desarrollo de una copiosa cultura, ¿verdad? Y esta explicación de Raymond Dart fue tan revolucionaria que mandó al pasado primitivo y olvidado todo lo que se había dicho previamente de la evolución humana, porque la Academia Occidental ya estudiaba, obviamente mencionando que todo el proceso de evolución humana había sucedido en Europa, e incluso muchas explicaciones o pseudo explicaciones que justificaban el racismo biológico, que en los años 20, en los años 30 fue muy influyente en Europa. No se olviden que tenemos el contexto político de la aparición del fascismo en Italia, el nazismo alemán, y en medio de esa época tan turbulenta aparece Raymond Dart y dice, bueno, el origen de todos nosotros está en el África. Sí. Después, lo que deja sentado como hipótesis Raymond Dart se va a repetir durante muchas décadas en la academia y en las ciencias occidentales, y por ende casi en todo el mundo, esquematizando este proceso de evolución casi lineal, ¿no? Donde una especie desarrolla hasta cierto punto, es sucedida por otra, y luego aparece otra. Este dibujito que uno encuentra cuando pone evolución humana en Google, ¿no? Desde un primate erguido hasta un Homo sapiens plenamente erguido, sin pelo, con un cerebro más grande, todo este dibujito de la evolución lineal del simio al hombre, como se le llamaba en los
en los conceptos de esta ciencia tradicional, digamos, que básicamente Raymond Dart pone los cimientos para esta comprensión. Bueno, se remonta a esta explicación de los años 20 del siglo XX, ¿no? Y bueno, entonces ahí se plantean las esquematizaciones, ¿no? Aparecen primero los Australopithecus, después los Pithecanthropos, una serie de nombres ahí que se han ido también superando, los Neandertal y después el humano moderno, ¿no? Una especie de línea evolutiva recta, desde los menos avanzados hasta el más superior, que sería nuestra especie. Más o menos esa concepción también está detrás de todas estas ideas científicas, ¿no? Bien. Estos son los restos del niño de Taupo. Esto ya es un acoplamiento posterior que los científicos hacen para poder hacer una explicación más completa del cráneo. Pero esta parte, que está más o menos hasta la mitad del cráneo, ¿no? Y toda la base del cráneo prácticamente, es lo que encuentra Raymond Dart. A esto bautiza como el niño de Taupo. Y la reconstrucción digital de cómo más o menos era ese hominino sería esto. Así más o menos lucía el niño de Taupo que encontró Raymond Dart y que inauguró una explicación muy distinta de los orígenes humanos de la que hasta ese momento había estado reinando en la vieja Europa. Luego, esa es la explicación famosa, digamos, que se tiene, pero obviamente con todo lo que se ha debatido después de 100 años de eso, ha corrido mucha agua debajo del puente y ha habido mucho debate. Yo les voy a traer una explicación que polemiza directamente con Raymond Dart, que es más nueva, ¿no? Es de una investigadora llamada Elizabeth Urba. Su nombre es un poco raro, quizá lo estoy pronunciando muy mal, pero bueno, ella hace una polémica, obviamente ella es contemporánea, ¿no? Pero polemiza con Raymond Dart, teniendo ya más datos, hace una explicación distinta a Raymond Dart, y es la que paso a explicar. Se cuestiona si realmente los primeros bípedos humanos vivieron en sabanas. Pone en cuestión esto. Raymond Dart dice, sí, los primeros bípedos humanos vivieron en sabanas. Y entonces Elizabeth Urban dice, vamos a ver, busquemos datos, ¿sí? Un primer dato que presenta esta investigadora es que en el momento en el que ocurrió la evolución de los primates cuadrúpedos a los primates bípedos, no es hace 3 millones de años, como dice Raymond Dart, porque posterior a Raymond Dart, durante todos esos casi 100 años que han estado transcurriendo después de que encontró el niño de Taupo, se han encontrado un montón de fósiles mucho más antiguos que el niño de Taupo. Y los más antiguos que se han encontrado tienen una datación de 8 millones de años. ¿Sí? Entonces ahí hay una primera corrección importante. No es el niño de Taupo, ni los Australopithecus africanos, no son los primeros humanos. No son los primeros primates bípedos. ¿Sí? Hay fósiles de mucha mayor antigüedad. Y los que tienen mayor antigüedad están entre 6 a 8 millones de años. ¿Sí? Entonces, Elizabeth Urba dice, bueno, tenemos que remontarnos a 8 millones de años atrás. ¿Qué pasó? ¿Cómo, en qué condiciones ecológicas vivían los primeros primates bípedos? Hace 8 millones de años atrás. ¿Sí? Y quiso saber si la Tierra estaba en un periodo, el clima de la Tierra estaba en un periodo interglacial o en un periodo glacial. ¿Cuál es la diferencia? El periodo interglacial es un periodo de calentamiento, donde el clima es más caliente, y en el África, por supuesto, más, lo que trae que en el África, en los periodos interglaciales, tú tienes una predominancia de la selva húmeda, de los bosques tropicales. En cambio, en los periodos glaciales, lo que tú tienes en el continente africano es una mayor diversificación del paisaje. Ahí todavía sobreviven los bosques tropicales, por supuesto, pero aparecen otro tipo de ecosistemas, sabanas o bosques semisecos
o espacios abiertos donde no reina la vegetación, etc. Los periodos glaciales, producto del enfriamiento, provocan esa diversificación donde se reducen los espacios boscosos. ¿Sí? Entonces dice Elizabeth, hace 8 millones de años, cuando comenzaron a aparecer los primeros primates bípedos, estábamos viviendo en un periodo glacial o en un periodo interglacial. Estamos viviendo en un periodo frío o en un periodo no tan frío, donde el clima es más cálido y por ende en el África, insisto, reinan los bosques tropicales. ¿De acuerdo? Entonces, ¿cómo se sabe esto? Si hace 8 millones de años habían bosques o no habían bosques en función del clima. ¿Cómo se puede saber eso? Bueno, una de las formas de saber es medir en base a los fósiles marinos, que se llaman forams, medir la cantidad de oxígeno, ¿sí? De oxígeno. Acá está. ¿Sí? Si el mar es rico en oxígeno, perdón, si los fósiles de forams tienen harto oxígeno, entonces uno puede determinar que vivían en un periodo glacial. Si es pobre en oxígeno los forams, los fósiles que corresponden a esa época, uno puede entonces determinar que no se estaba viviendo un periodo interglacial. Haciendo un estudio que fue larguísimo, se determinó que hace 8 millones de años no se estaba en un periodo frío, sino en un periodo interglacial. Y por lo tanto, los bosques en el África, los bosques tropicales, seguían reinando. Y por lo tanto, los primeros primates bípedos, los primeros homininos, no surgieron en contextos de la sabana, sino en contextos boscosos. Ojo con ese dato. ¿Sí? Acá está, ¿no? La idea que les decía, justo en el periodo correspondiente a la época de homininos conocidos más antiguos, el clima sería más cálido que el de antes. Vivían todavía en bosques. ¿Sí? Elizabeth Urba entonces dice, el cambio vegetacional fue posterior a la aparición de los primeros primates bípedos, de los primeros homininos. ¿Sí? Otra fuente empírica para poder constatar esta idea de que los primeros homininos no surgieron en sabanas, sino en contextos boscosos, es poder, por ejemplo, contar la cantidad de fósiles de antílopes que se puede encontrar con una antigüedad de hace 8 millones de años. ¿Por qué? Porque los antílopes son un tipo de mamíferos adaptados a los espacios abiertos, a las sabanas. Entonces, si tú buscas en el registro fósil antílopes que tengan una antigüedad de 8 millones de años y encuentra gran cantidad de fósiles de antílopes que tengan 8 millones de años o más, o en ese periodo de 8 a 6 millones de años de antigüedad, entonces puedes decir, bueno, aquí habían espacios abiertos, porque ¿cómo explicas que haya tanta proliferación de antílopes? Sí, pero si no encuentras cantidades considerables de fósiles de antigüedad de 6 a 8 millones de años en contextos que tengan esa antigüedad, entonces tú puedes deducir, se puede deducir, y es precisamente lo que hizo Elizabeth Urba, aquí está, ese es el apellido, es precisamente lo que hizo, se puede deducir, les decía que no reinaban los espacios abiertos hace 8 o 6 millones de años atrás. ¿No? Entonces, hay una relación consistente entre la aparición de fósiles antílopes y el tipo de ambiente ecológico que gobernaba el continente africano, fundamentalmente la parte oriental del continente africano, que es donde se presume aparecieron los primeros homínidos. Sí, estos dos mapas nos van a ayudar un poco a explicar lo que iba diciendo. Si uno cuenta la cantidad de antílopes de antigüedad de hace 6 a 8 millones de años que puede encontrarse acá, en esta parte oriental del África,
puedes saber qué tipo de espacios ecológicos eran los predominantes. En la cantidad de fósiles antílopes hace 8 millones de años es muy por debajo incluso del 10% del total de fósiles que se conoce. Muy por debajo. Es decir, que no había una predominancia de antílopes hace 8 millones de años. Va subiendo la cantidad de antílopes recién hace 3 millones de años. ¿Sí? Lo que le da razón a Raymond Dart, pero solo parcial. O sea, Raymond Dart remontó el origen de los homininos hace 3 millones de años. Se equivocó. Lo que sí se le da la razón es que hace 3 millones de años había la sabana, el contexto era de sabana, lo demuestra, por ejemplo, la gran cantidad de fósiles antílopes que hay hace 3 millones de años, pero como el origen de los homínidos es recién, es más atrás, perdón, es decir, de 8 a 6 a 8 millones de años, durante toda esa época no hay una gran cantidad de antílopes y por lo tanto no hay una predominancia ecológica de la sabana y sí todavía de los bosques tropicales. Y por lo tanto, Elizabeth Urba dice, tenemos que pensar la aparición de los primeros primates bípedos en contextos boscosos, de mucha vegetación. ¿Sí? Es más, hace 3 millones de años, como pueden ver acá, se diversifican las especies. Cada figurita representa un tipo de antílope. Se diversifican las especies de antílopes recién hace 3, 4 millones de años atrás, ¿no? Siendo muy pobre este grupo, esta familia de mamíferos, en el momento en el que aparecen los homínidos. Bien. Así más o menos era el Australopithecus africanus, un homínino muy posterior, recién de la mitad, aparece en la mitad del proceso evolutivo humano, no al origen, como decía Raymond Dart, sino en la mitad, un poco en eso tienen razón los investigadores actuales, ¿no? Y bueno, una vez que aparecen los Australopithecus, posiblemente ahí sí, a partir de hace 3 millones de años, lo que tienes es la predominancia de la sabana, ¿no? Dando cuenta una diversificación en los homínidos con diversas especies y géneros como los robustus, el Homo habilis, fabricador de herramientas, como ya vamos a ir viendo poco a poco en adelante. Bien, en función de esa explicación, vamos a tener que los primeros homínidos, los más antiguos, que llamamos género Horrorin, aparecen hace 8 millones de años todavía en contextos boscosos. Muy interesante. Posteriormente, hace 5 o 4 millones de años atrás, aparecen los Australopithecus ya en un proceso de transición de la ecología en el paisaje africano, de los bosques hacia espacios más abiertos, y posteriormente sabanas, donde va a haber una gran diversificación de los humanos, donde apareciendo hace 3, 4 millones de años los Homo, al cual pertenece Homo sapiens, los keniántropos, los parántropos, los mismos australopithecus que tuvieron una duración de varios millones de años en este curso de la evolución. ¿Sí? A partir del siguiente video voy a hablar un poco de las explicaciones, voy a continuar las explicaciones sobre la aparición del bipedismo. Aquí un poquito he hablado sobre el contexto ecológico en el que aparecieron. Ahora me voy a restringir un poco más específicamente al bipedismo, no ahora, digo en el siguiente video. Y también, por supuesto, queda pendiente el realizar el mostrarles a ustedes los diferentes tipos de especies, desde los que pertenecen a los Horrorin, Australopithecus, Parántropos, etcétera, hasta pasar al Homo. Muy bien, hasta acá este video entonces, que estén muy bien, un saludo a todas y todos.